Antes de ese día de verano, la vida de Lucas seguía de manera simple y hasta tranquila. Tenía 16 años y su rutina estaba siempre entre la escuela, los amigos y el tiempo en casa, con sus padres, Gerald y Denise. Ellos eran estrictos, pero Lucas no se incomodaba mucho con eso. Para él, la figura de los padres siempre fue de autoridad y sabía que sus padres solo trataban de ser buenos padres, aunque a veces su forma de educar fuera algo desconcertante. Su filosofía, llamada amor duro, formaba parte de su concepto educativo, la idea de que el sufrimiento y la dificultad eran, en el fondo, las mejores formas de enseñar. Nunca cuestionó mucho esto, hasta ese día, hasta ese momento que dio vuelta a su vida. Ese verano, un calor sofocante invadió la ciudad. El sol parecía casi una piedra de fuego que quemaba las calles y las aceras, creando una atmósfera sofocante y tensa. Fue en este escenario que surgió la idea. Gerald y Denise, con sus mentes implacables y aparentemente inquebrantables, decidieron poner en práctica una lección que consideraban fundamental para el crecimiento de su hijo. La broma fue simple, pero llevaba un mensaje complejo. Lo dejaron en una gasolinera. Le dijeron con una sonrisa que no ocultaba un atisbo de frialdad que se irían sin más explicaciones. «Quédate aquí y vuelve a casa cuando aprendas a caminar solo», dijeron antes de entrar en el coche y desaparecer por la carretera. El calor era tan intenso que Lucas ni siquiera se dio cuenta de la gravedad de la situación. Pensó, en ese momento, que sería solo una extraña broma, algo pasajero. No sabía que ese momento lo acompañaría para siempre. Lucas observó con una mirada confundida a sus padres subiendo al coche y alejándose lentamente de la gasolinera. El calor del verano era asfixiante y él seguía intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Estuvo parado durante algunos segundos, mirando el coche que desaparecía en el horizonte, sin saber si era una broma o un castigo. Su corazón latía rápido, pero su mente estaba más perdida tratando de entender qué significaba todo eso. La sensación de ser dejado allí, en medio de la nada, pronto comenzó a apoderarse de él. Miró a su alrededor. Las bombas de gasolina estaban vacías, las máquinas de refrescos apagadas, la tienda al fondo cerrada. Era un lugar sin vida, pero con una tensión palpable, como si lo estuvieran observando, aunque no hubiera nadie cerca. Dio un paso hacia adelante, sintiendo que el suelo no tenía sentido, como si todo a su alrededor se estuviera desmoronando. Miró al cielo, tratando de calmarse, pero el sol quemaba su piel y la duda aumentaba. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debía correr tras el coche o simplemente esperar? La idea de quedarse allí, inmóvil, con el miedo creciendo dentro de él, parecía peor con cada minuto. La falta de información y la total ausencia de recursos, sin celular, sin dinero, sin un plan, hacía que la situación se sintiera cada vez más irreal. Lucas intentó hacer una broma consigo mismo, pensando que pronto sus padres volverían a buscarlo, pero no pudo encontrar nada gracioso. Miró hacia la puerta de la tienda, esperando que alguien apareciera, pero todo estaba silencioso, vacío, como si el tiempo se hubiera detenido. Sintió, por primera vez, el verdadero peso de estar completamente solo. Y esa soledad, en el fondo, fue más fuerte que cualquier sensación que hubiera experimentado. Al principio, Lucas creyó que sus padres solo estaban bromeando, que eso no pasaba de ser una de sus extrañas lecciones. Pero, a medida que el coche desaparecía de vista y él se quedaba cada vez más solo, un escalofrío helado recorrió su espina dorsal. Ya no había nadie cerca. La idea de que sus padres realmente lo habían dejado allí, en ese lugar remoto y desolado, se instaló en su pecho como un peso abrumador. Se sentó en el borde de la acera, tratando de juntar las ideas.
como si fuera posible armar el rompecabezas de su propia mente. El sudor corría por su frente y sentía una angustia creciente. La duda sobre qué hacer se extendía como un fuego. Cada uno de sus movimientos parecía más vacío, cada pensamiento más desorientado. El miedo no venía solo de la situación en sí, sino de algo mayor, un vacío profundo que no podía comprender. Desesperado, Lucas intentó pensar en soluciones. Tal vez fuera una forma de prueba, una manera de ver cuánto sería capaz de arreglársela solo. Miró las calles, pero todo parecía demasiado lejos. Sin saber por dónde empezar, comenzó a caminar hacia cualquier punto, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Cada paso parecía pesar más que el anterior. Sus pies ardían sobre el asfalto caliente y su cuerpo sentía la presión del sol, que parecía intensificarse conforme pasaba el tiempo. El reloj marcaba las horas, pero el tiempo parecía dilatarse, convirtiendo cada segundo en una eternidad. No tenía dinero, no sabía exactamente dónde estaba y sentía una rabia creciente hacia sus padres por haberlo dejado allí, pero sobre todo había un dolor intenso, una sensación de abandono que parecía penetrar más y más en cada segundo. Mientras caminaba, Lucas trató de llamar a sus padres, pero el celular no funcionaba. No sabía si debía sentirse aliviado o asustado por la falta de respuesta. Lo que no entendía era cómo sus padres, que siempre dijeron que lo amaban, podían dejarlo allí, sin ni siquiera mirar atrás. Se preguntaba si realmente había amor en ese. Cada vez más se sentía alejado, como si una línea invisible lo separara de todo lo que conocía. Ya no podía ver la lógica detrás de esa lección. Para él solo era crueldad disfrazada de aprendizaje. La voz de sus padres, que siempre había sido autoritaria, ahora le parecía lejana e incomprensible, como si hablaran en un idioma diferente. Ya no podía entender de dónde venía el amor que tanto decían practicar. Tal vez eso era lo que más dolía, la desconexión que sentía. Antes con creía todo lo que era su verdad. Lucas miró los edificios a su alrededor, sintiéndose completamente desplazado. El mundo parecía seguir su curso mientras él estaba parado en medio de una encrucijada emocional. No sabía dónde estaban sus padres ni qué podía hacer para traerlos de vuelta. Cada pensamiento que pasaba por su mente era un intento fallido de entender lo que estaba ocurriendo. Caminó durante horas, las piernas se le hicieron pesadas, el estómago vacío y la mente cansada. El sentimiento de abandono, de no ser lo suficientemente importante como para ser buscado, para ser comprendido, lo devoraba por dentro. Pasó junto a otras personas, pero nadie parecía notar su angustia. Era como si fuera invisible, como si todo a su alrededor no fuera real. No había un rostro conocido ni una voz amiga, solo el eco de sus propios pensamientos, la soledad como única compañía. Con el cansancio apoderándose de su cuerpo y la mente nublada por la desesperación, Lucas finalmente decidió empezar el camino de regreso a casa. La carretera era larga y no se veía el fin. No sabía cuánto tendría que caminar, pero sabía que no podía quedarse allí para siempre. Cada paso, aunque esencial para regresar a su hogar, también era un recordatorio de su soledad, de su impotencia ante esa situación absurda. Las horas pasaban y el sol, que antes era su enemigo, ahora comenzaba a esconderse tras las nubes. Las sombras de los árboles se alargaban, como si la noche estuviera esperando pacientemente para engullir el día. Lucas, sin fuerzas, apenas podía mantener los ojos abiertos, pero seguía caminando, sabiendo que, si paraba, todo lo que temía se haría realidad. Quedar perdido, sin rumbo, sin nadie que lo ayudara. A medida que avanzaba, Lucas no podía dejar de pensar en todo eso. Se preguntaba sin respuestas por qué sus padres ni siquiera habían dado un aviso o una palabra de apoyo. ¿Cómo pudieron tomar esa decisión sin tener en cuenta sus sentimientos?
La rabia crecía, pero también había una extraña sensación de impotencia. Sabía que no tenía control sobre lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo sentía que debía encontrar una manera de entenderlo. Se preguntaba qué podría haber hecho para cambiar todo eso. ¿Por qué se sentía tan mal? Tal vez era porque en el fondo entendía que lo estaban tratando como un experimento y no como alguien a quien sus padres amaban. Era una lección, pero una lección de dolor, una lección que no parecía justa. A lo lejos, Lucas vio una parada de autobús. La idea de tomar un transporte le dio un ligero alivio, pero pronto se dio cuenta de que no tenía dinero. Aún así, caminó hasta allí, como si el simple hecho de acercarse a algo familiar aliviara un poco el peso de la situación. Allí, frente al banco de madera sucio y mal cuidado, se quedó parado por un momento, mirando a las personas que pasaban. Parecían tan indiferentes hacia él, tan distantes. Se sentía como un extraño en su propia vida, alguien que ya no sabía lo que era, real o no. No sabía si realmente estaba regresando a casa o si solo huía de lo que sus padres habían hecho con él. Un sentimiento de desesperanza lo envolvió por completo y se vio, por breves segundos, deseando desaparecer en ese banco, desaparecer de todo. La noche comenzó a caer y Lucas aún estaba lejos de casa. El escenario cambiaba a su alrededor. Las calles comenzaban a vaciarse y el calor del día cedía paso al frío que se aproximaba. Cada paso era más lento, más cansado. Miró al cielo y pensó en sus padres. La sensación de abandono volvía a doler como una cuchillada en su pecho. Esa noche no sería solo una noche cualquiera. Ahora lo sabía. Cada momento de ese camino quedaba grabado en su mente, como si el tiempo se hubiera detenido y él estuviera siendo forzado a volver a un lugar emocional que nunca quiso conocer. Era un espacio de dolor, de falta de control, de un miedo primitivo que nunca había experimentado antes. La vida parecía seguir su curso mientras él luchaba por seguir el ritmo, sin saber cuánto más tiempo podría resistir. 20 años pasaron. Lucas, ahora adulto, había reconstruido su vida. Siguió adelante, aunque la sensación de abandono nunca lo dejó. La memoria de ese caluroso día de verano, el olor a gasolina y el calor abrasante permanecían vívidos en su mente. Incluso casado, con hijos y una carrera consolidada, había algo que no podía superar. Sus padres, eventualmente, intentaron restablecer contacto, pero la relación entre ellos nunca fue la misma. Cuando sus padres aparecieron, él los recibió educadamente, pero el peso emocional de ese día seguía ahí, invisible entre ellos. El dolor de haber sido dejado a merced del destino, sin ninguna empatía, sin una mirada de preocupación, seguía marcando su relación con ellos. No importaba cuánto intentara, la sensación de haber sido abandonado sin explicación seguía consumiéndolo. La relación con sus padres se convirtió en una amistad cordial, pero ya no existía la confianza de antes. Los años no habían borrado el impacto de ese día. Aunque intentaba enterrar el dolor y seguir adelante, Lucas no podía dejar de pensar en cómo esa experiencia había formado a la persona que se había convertido. No quería ser alguien amargado o resentido, pero las cicatrices de su infancia eran demasiado profundas. La forma en que trataba a sus propios hijos, cómo los educaba, se volvía un reflejo de las lecciones que nunca quiso aprender. No quería replicar ese modelo de amor duro. En realidad, quería darles a sus hijos una educación diferente, pero algo dentro de él le impedía ser completamente abierto. Había miedo, una preocupación sobre lo que la rigidez podría causar, incluso cuando trataba de aplicar cariño y comprensión. El giro llegó cuando Lucas, por casualidad, se encontró con un video en TikTok.
Era sobre padres tratando de enseñar lecciones de vida a sus hijos, de maneras que podrían ser interpretadas como severas e incluso crueles. Cuando lo vio, algo explotó dentro de él. El video mostraba una situación similar a la que él vivió, pero desde una perspectiva completamente diferente. La intención de los padres era mostrar que la vida no era fácil, que había que saber enfrentar la adversidad. Sin embargo, para Lucas, eso no había sido una lección, sino una herida. Sintió una rabia inmediata, pero también una necesidad urgente de contar su propia historia. Necesitaba que la gente supiera que, a veces, las mejores enseñanzas pueden darse con empatía, no con dureza. Ese video hizo que su corazón se acelerara y los recuerdos salieron a la superficie con la fuerza de un tsunami. La rabia del pasado nunca había desaparecido completamente y se sintió impulsado a hablar sobre ello. Lucas se sentó frente a la pantalla del celular con la intención de grabar un video que hablara sobre cómo el amor de los padres a menudo puede ser malinterpretado. Comenzó a hablar con la voz entrecortada y la respiración agitada. Con cada palabra, el dolor del pasado se hacía más claro. Dijo que, aunque sus padres actuaron con buenas intenciones, el impacto emocional fue devastador. La lección que realmente aprendió no fue sobre cómo ser fuerte, sino sobre la importancia de cuidar las acciones. Habló sobre el dolor de ser dejado solo, de no ser escuchado, y cómo eso lo marcó profundamente. Al final, habló sobre la importancia de educar con amor, no con castigos. Al terminar el video, se sintió de alguna manera más ligero. Ese acto de compartir su historia, finalmente, parecía haber roto el peso que llevaba tanto tiempo. Después de grabar el video, Lucas sintió como si un peso se disipara, como si una capa densa de inseguridad hubiera sido retirada. Finalmente, estaba enfrentando el dolor que había cargado durante tanto tiempo, y de repente, la experiencia ya no parecía algo inmutable. Al mirar los comentarios y los mensajes que empezó a recibir, Lucas se dio cuenta de que no estaba solo. Muchas personas compartían historias similares, con lecciones de vida que, aunque bien intencionadas, terminaron dejando marcas profundas. Se dio cuenta de que a veces el dolor que llevamos no necesita definirnos, sino que puede enseñarnos a ser más empáticos. Leyó sobre otros hijos que crecieron con amor duro y comprendió que la sociedad, de alguna manera, seguía creyendo que el sufrimiento debía ser la base del aprendizaje. Ahora deseaba que la gente entendiera que el amor podía ser firme, pero siempre debía ir acompañado de comprensión. Lucas pasó semanas reflexionando sobre lo que esa experiencia había hecho por él, o mejor dicho, sobre lo que él había hecho de sí mismo después de ella. La rabia que sentía hacia sus padres no desapareció, pero aprendió a controlarla. Comenzó a entender que sus padres, a pesar de sus fallos, actuaron con lo que consideraban ser lo mejor para él. Esto no hacía que el dolor fuera más fácil de soportar, pero le ayudaba a liberar un poco de la carga emocional que aún llevaba. Comenzó a ver la relación con sus padres de una manera diferente, sin la esperanza de que una disculpa pudiera arreglar todo, pero con la comprensión de que tal vez ellos hicieron lo que creyeron que era lo correcto, sin darse cuenta del impacto de sus acciones. Ya no buscaba más la perfección en ellos, sino la aceptación de lo que hicieron, sin las viejas expectativas de que el dolor debía ser olvidado. Con el paso de los años, la relación de Lucas con sus padres se transformó. Ya no veía esos momentos de silencio como una gran laguna, sino como una oportunidad de reconstrucción. No tuvo una conversación dramática sobre lo que sucedió, ni un enfrentamiento que resolviera las cuestiones de manera inmediata. No hizo falta. Lo que sintió con el tiempo fue que las palabras que no dijo se disiparon en el acto de dar espacio a la comprensión. Se volvió más cuidadoso en sus propias relaciones.
El dolor que llevaba le enseñó a no repetirlo, sino a superarlo, transformándolo en una forma de compasión que nunca imaginó tener. Sintió que finalmente estaba convirtiéndose en la persona que quería ser, sin las marcas de lo que lo hirió, pero con una gran capacidad para comprender a los demás, perdonar y amar con más sensibilidad. Lucas no sabe si sus padres cambiaron. Nunca volvieron para hablar sobre lo que ocurrió, pero para él eso ya no importa. El dolor del pasado se convirtió en parte de la historia que llevaba, pero ya no en una prisión. Lo que importa ahora es lo que aprendió y lo que puede enseñar a sus hijos. Quiere que sepan que la vida no tiene que ser difícil para que las lecciones sean fuertes, que el amor puede ser firme, pero siempre debe ir acompañado de comprensión. Al final de su viaje, Lucas reconoció que el verdadero cambio no vino de sus padres, sino de él mismo. Tuvo que pasar por todo eso para entender que la compasión y la empatía son más poderosas que cualquier lección dura. Ahora quería ser el tipo de padre que escucha más de lo que impone. El tiempo, para Lucas, resultó ser un aliado inesperado. Sabía que, aunque el pasado nunca sería completamente borrado, la forma en que elegía mirarlo marcaba toda la diferencia. La memoria de la gasolinera, el calor del verano, la sensación de abandono, todo eso era parte de lo que era ahora. No era algo que debía borrar, sino integrar. Sabía que su camino, al final, no se trataba de encontrar una respuesta definitiva, sino de aceptar el impacto que esos momentos tuvieron en su vida y aprender de ellos. Era imposible volver atrás y cambiar la historia, pero ahora comprendía la importancia de mirarla con nuevos ojos, sin el peso de una rabia que ya no le hacía bien. La lección más importante al final fue aprender a perdonarse y aceptar que, muchas veces, la superación viene no de resolver todo, sino de aprender a vivir con lo que nos hizo ser quienes somos. En los días que siguieron, Lucas sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho. La sensación de haber contado su historia al mundo, de haber compartido su dolor con otros, lo ayudó a sentirse más completo. Sabía que, aunque el dolor de haber sido dejado en la gasolinera nunca desaparecería por completo, la forma en que ahora lo manejaba era diferente. Había aprendido que la vida no era sobre el sufrimiento que llevamos, sino sobre lo que elegimos hacer con él. Y ahora, con la mirada del adulto que se había convertido, sabía que había encontrado su propia versión de libertad. La libertad de seguir adelante, sin permitir que el pasado definiera su futuro.